Bien, di lo que tengas que decir, pero que sea corto. Tengo síntomas apremiantes. Vamos, pensé que habíamos superado todo eso. ¿Superado qué? La actitud. Sé que fui un poco fastidiosa la primera vez que vine, pero tú eras igual. Admito que juzgué mal este sitio. ¿Puedes al menos darme una oportunidad? Bien, perdóname. Me alegra que tu opinión sobre nosotros haya Mi cambiado. opinión sobre tu instituto. Sigo creyendo que eres un maldito Bueno, presumido. este maldito presumido tiene mucho trabajo que hacer. Así que si tu testimonio será solo insultos, puedes regresar a tu estúpida biblioteca. No lo es. Mira, yo creo que he encontrado algo. ¿Sobre qué? ¿Qué era? ¿Damas grises? No, bueno, algo así, supongo. Pero eso es lo que digo. Las damas grises son solo el comienzo. Son las que son inofensivas, creo. Pero hay otros. ¿Fantasmas más activos? Sí, ¡Ay, Dios! ¿Te encuentras bien? sí, no es tan malo como parece. ¿Qué hizo eso? ¿Cuándo? Justo antes de que viniera la última vez. Y hasta donde puedo deducir, fue un bisturí quirúrgico de los años 1940. Un bisturí. Entonces, ¿puedo dar mi testimonio ahora? Creo que será lo mejor. Testimonio de Melanie King sobre sus continuadas investigaciones sobre... Los llamo fantasmas de guerra. Testimonio dado directamente por la persona el 13 de enero de 2017. Comienza el testimonio. Ghost Hunt UK tuvo problemas luego de Aldershot. Sarah Baldwin desapareció. Estuve buscándola por un tiempo, pero no llegó a ninguna parte. Estoy segura de que te habrá sucedido lo mismo. El problema era, aunque ella pelando y abrochando su propia piel fue lo más raro de lo que vi, no fue eso lo que me quedé pensando. El hecho es que había una presencia en ese sitio, una genuina e invisible presencia que la atacó físicamente. No tengo ningún punto de referencia para saber quién o qué es Sarah Baldwin, pero lo que sí sé es lo que es un fantasma y cómo investigar a uno. Los otros estaban lidiando con sus propios asuntos. Atravesamos otro año, pero ya no era lo mismo. Tony era la peor. Hacerla venir a las grabaciones se hizo más y más difícil y tenía problemas contactándola por teléfono o por email. Cuando se mudó a Bristol en marzo, ni siquiera me lo dijo. Tuve que enterarme por Pete y en esa misma llamada me dijo que estaba pensando en dejar el equipo también. Creo que por eso vine aquí. Sabía que lo que nos estaba alejando era lo que había sucedido en el hospital militar de Cambridge, pero no podía hablarles de ello. Luego Andy decidió tomarse lo que llamó unas pequeñas vacaciones y no estaba segura de que volvería. Si lo hiciera, pensé que tal vez podríamos encontrar un nuevo equipo y continuar con el programa, pero no lo hizo. Según Ghost Hunt UK, él sigue de vacaciones y quedo yo sola. Incluso volví al hospital militar de Cambridge. Estaba siendo derribado, pero salté la cerca durante la noche y simplemente esperé. No había nada, solo polvo, escombros y silencio. Si cerraba mis ojos podía convencerme de que el viento era algún estilo de aullido de dolor, pero realmente eso era todo lo que era, el viento. Entonces comencé a investigar edificios similares, específicamente hospitales militares, pero simplemente cualquier sitio con una reputación de estar embrujado y conectado a conflictos históricos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo sobre la comunidad de investigadores de lo paranormal. Todos visitamos los mismos sitios. Hay un sorprendentemente pequeño número de apariciones y críptidos que como que nos intercambiamos, repitiendo las investigaciones del otro y llegando a conclusiones similares. Esa es la razón por la que la mayoría de nosotros viaja a Estados Unidos. Es mucho más grande y hay muchos más sitios embrujados en el circuito. Aún así, no son tantos. Quiero decir, a nosotros nos llega información del público sobre estas cosas. No todos van a verte a ti, ¿sabes? Pero si no nos informan sobre algo de lo que ya sabemos un poco, tendemos a ignorarlos. Antes yo suponía que esto era para protegernos de ebrios y raritos que comieron hongos equivocados, pero no creo que sea eso. Creo que nos protege de las cosas que podrían ser reales, para asegurarnos de investigar apariciones que otros ya confirmaron como seguras. Digo, no sé qué en Sarah Baldwin chocó tan mal con la presencia del Hospital Militar de Cambridge, pero esa fue la primera vez que escuché de un encuentro importante allí. En algún lado y de alguna forma, la comunidad lo había declarado como inofensivo, sin contar con los asbestos. Entonces, cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que existía una gran lista de sitios que mis colegas evitaban sin darse cuenta de ello, cada uno con un puñado de historias. No era mucho, pero era un comienzo.
Aún entonces podía sentir como todos mis amigos se comenzaron a distanciar de mí, como si sintieran que estaba cruzando un límite tácito de lo que podíamos investigar. Todos tenían una historia de un amigo que había ido a un lugar equivocado solo y había desaparecido o había renunciado de la comunidad paranormal sin explicación. Ya las conocía, pero ahora no eran historias espeluznantes que eran contadas durante una charla en el pub, eran advertencias no tan sutiles sobre desviarse del camino. Pero no podía dar vuelta atrás. Fue como si una vez que vi que había un camino del que desviarme, no podía volver a ignorarlo. Y no podía ignorar la llamada del bosque alrededor. Dejé de pedirle ayuda a los demás y me reservé mis investigaciones para mí misma. Les hablaba menos y menos. Para cuando me arrestaron, creo que muchos de ellos ya me habían abandonado. Había estado investigando algunas cosas online, en foros y sitios web que no tenían una buena reputación entre mi gente. La clase de lugar con una historia de fantasmas real cada 20 falsas. Luego de un tiempo empiezas a identificar las que son reales, o al menos las que el autor piensa que son reales. Tienden a ser las más embrolladas, las que no tienen sentido o resolución, que no tienen flujo narrativo, cuando no hay ni siquiera un intento de explicación y te dejan pensando, ¿eso es todo? Pero hubo uno en particular que me llamó la atención. Era un trabajador anónimo en el patio de chatarra y reciclaje de C.F. Wood. Si no lo conoces, está en Rotherham y es uno de los cementerios de trenes más grandes del Reino Unido. El hombre dijo que trabajaba allí desechando trenes, pero había un vagón de ferrocarril de metal que había estado allí desde que comenzó a trabajar y nunca parecía estar en la fila del reciclaje. Le había preguntado a su supervisor, pero este solo alzó los hombros y le dijo que si no estaba en la fila no sería desechado, y nadie podía darle una respuesta concreta a por qué había estado allí por años. Dijo que era viejo, de los años 50 e inclusive antes. Además, dijo que cada vez que pasaba por allí, mientras trabajaba de noche, sentía un aroma fuerte y metálico que superaba todos los otros olores de la chatarrería. Dijo que nunca había entrado al vagón, pero que olía a sangre vieja. La misma publicación estaba en un par de foros, y cada vez era contada levemente distinta. No estaba copiada y pegada, y parecía ser que las publicaciones se habían hecho con algunos años de diferencia. No había nada que realmente la separara de los cientos de historias de terror mentirosas que la rodeaban, pero se quedó en mi mente. La reproducía. Había algo en la manera en que describió el viejo material rodante que parecía real. Entonces decidí visitarlo. Tengo familia en Sheffield que no veía hace años, entonces quedé para estar con ellos por una semana. Pensé que no sería muy difícil visitar la chatarrería durante la noche, ya que Rotherham no está muy lejos. Tuve razón sobre la facilidad de llegar allí, pero no sobre entrar. Me olvido de que los lugares así son un gran objetivo para ladrones, y lo mucho que trabajan para evitar que estos entren. Muros altos, puertas robustas y guardias de seguridad obstaculizaban mi camino hacia el supuesto tren embrujado. Debía haber regresado, pero para ese entonces estaba obsesionada con descubrir cualquier cosa que me asegurara que no había alucinado en Aldershot. Sí, creo que sé cómo se siente. Estoy segura de que lo haces. Traspasé el muro en mi tercera noche de vigilancia. Había logrado saber lo suficiente sobre las cámaras y los guardias que tenía un minuto para pasar silenciosamente. El usuario en el foro cuya pista estaba siguiendo no había revelado mucho sobre su identidad, pero había descrito lo que yo estaba buscando con mucho detalle. Un furgón de acero casi sin rasgos definitivos, con un techo levemente curvado, una gran puerta corrediza sin ventanas y con algunas mostras de pintura verde oliva aún visibles. Aún así, encontrarlo fue difícil. No había casi ninguna luz en el sitio excepto por las luces de seguridad que estaba tratando de no alarmar. Obviamente había traído una linterna, pero dudaba en prenderla en caso de que fuera vista. Luego de 10 minutos me di cuenta de que mis ojos no serían la mejor manera de encontrarlo, porque allí, en el viento, estaba el aroma de la sangre. Al principio fue débil, pero a medida que pasaba por viejos y abandonados trenes, se fortaleció. Mis ojos se habían acostumbrado ahora, y podía ver los oxidados y antiguos esqueletos de vagones de carga y de pasajeros. Estaban vacíos y quietos, siluetas enfrente de ese naranja apagado en un cielo nublado que brilla la contaminación lumínica. A medida que me acercaba, me puse más y más nerviosa, y juro que vi figuras dentro de esos viejos trenes más de una vez. Nunca estaban allí cuando volví a ver. Finalmente lo vi.
Su rígida y angular forma clara, incluso en la oscuridad. Estaba lo suficientemente lejos de las estaciones de seguridad que finalmente me atreví a encender mi linterna. La luz iluminó el acero gris, echando largas sombras sobre sus grietas, y de alguna forma parecía más pesado de lo que debería haber sido. Era viejo, muy viejo, pero no había oxidación en sus bordes. El aroma de la sangre era casi sofocante. Comencé a acercarme a la gran puerta corrediza, pero al hacerlo, mi linterna iluminó algo en el rincón de los paneles. Parecía ser un número serial, estarcido en pintura negra. Era claro y legible, a pesar de su antigüedad, y estaba rodeado por parches de pintura verde aún no pelada. Su color me recordó al ejército. Me tomé unos segundos apuntando eso para investigarlo luego, e hice a un lado la gran puerta de metal, iluminando el interior. Al principio parecía oscuro, y no podía ver mucho. Mi luz iluminó la pared opuesta, pero era más del mismo ser aburrido. Luego moví mi linterna hacia abajo y vi el espeso flujo rojo que estaba goteando del lado del vagón que había abierto. El suelo del vagón estaba a la altura de mi pecho, y al observarlo pude ver que estaba vetado por caminos de sangre que llevaban a la entrada. Seguía la llana corriente roja con mi luz e iluminó lo que parecía ser una vieja camilla de hospital de metal. El material que la cubría era del mismo verde militar que afuera, y el cuerpo que yacía sobre ella estaba cubierto por una bolsa de algodón blanca, manchada de negro en la parte de abajo. Tampoco estaba quieto, se contraía y retorcía como si estuviese sufriendo. Quería correr, pero sin aviso, una figura salió corriendo de la oscuridad desde mi izquierda. Hubo un destello de metal brillante en su mano, mientras embistió contra la espasmante bolsa blanca para cadáveres y comenzó a hundir el bisturí en él una y otra vez. Parecía ser un hombre. Tenía alrededor de 25 años y vestía un uniforme del ejército con un brazalete blanco que lucía una cruz roja. Pero sus ojos no eran humanos. Quiero decir, lo eran, pero todo lo que nos hace humanos se había ido de ellos. Lo único que había en esos ojos era violencia, matanza. Sangre. Sí, sangre. Estaba tan concentrada en esos ojos que no lo noté correr hacia mí. Fue solo cuando sentí que el bisturí tajaba mi hombro que me di cuenta de lo que sucedía y pensé en gritar. Lo próximo que recuerdo es ser retirada por guardias de seguridad. Me gritaban, mientras yo les explicaba sobre sangre y fantasmas. Solo pude ver el vagón una vez más. Estaba demasiado oscuro dentro, pero creo que estaba vacío. No lograban decidir entre llamar a la policía o a la ambulancia, entonces llamaron a ambas. El corte era feo, pero no lo suficientemente profundo como para hacer mucho daño. Como has visto, tendré una gran cicatriz. De todas formas, aunque estaba arrestada, ello significó que viajaría a la ambulancia en lugar del auto de policía. Los hombres de la chatarrería les dijeron que me había cortado en la oscuridad con una pieza de metal afilada. Comencé a gritarles, intentando decirles lo que realmente había pasado. Debe ser entonces cuando ese paseador de perros, o lo que sea que era, comenzó a filmar. De hecho, fui un meme por un par de días. ¿Sabes lo que es un meme, verdad? Sí, sé lo que es un meme. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, eso es todo, a decir verdad. Luego de recuperarme, retiraron los cargos y vine aquí, intentando utilizar la biblioteca, porque seguía teniendo el número serial y logré dar con el vagón. Era de la Segunda Guerra Mundial, el 11º tren hospital del Ejército de Estados Unidos, operando en Europa desde agosto de 1944. De hecho, la tripulación del tren fue elogiada por sus servicios. Pero Se estrelló en abril de 1945. Descarriló, mató 5 personas de la tripulación e hirió seriamente a otras 14. No hubieron pacientes a bordo entonces, al menos no oficialmente. Hubo solo un vagón de acero que evitó ser descarrilado. entiendo. Exactamente, pero no hay mucha más información sobre él y no tengo idea de cómo llegar a Rotherham. Entonces vine aquí a investigar un poco más. ¿De verdad? Nuestra biblioteca es extensa, pero difícilmente se enfoca en la Segunda Guerra Mundial. Lo sé, pero la descripción más detallada del accidente que pude encontrar estaba en un reporte hecho por un hombre llamado William Hay. Y más adelante, William Hay Se convirtió en un notable ocultista.
cuyas autobiografías e investigaciones solo fueron publicadas luego de copiosas ediciones. Y nosotros tenemos copias no purgadas. Exactamente. ¿Has encontrado algo? Bastante. Sirvió en el 11º tren hospital como ingeniero y tenía mucho que decir sobre ello. Incluso me dejaron hacer una fotocopia. Sobre el salvajismo, yo mismo he visto los efectos a largo plazo en la psiquis de ser testigo de la violencia que los hombres se infligen entre sí. Un embotamiento de los sentidos es meramente el primer paso, pero pocos lo superan. En casos más graves se contagian de una extraña manía, una fascinación con los mecanismos de esta violencia, la tactilidad de herir y las sensaciones que lo acompañan. El aroma de la sangre especialmente parece incitar en cierto tipo de mente, desensibiliza por los horrores de la guerra, la necesidad de cometer indescriptibles actos de violencia. Lo he visto una vez en los ojos de un joven médico cerca de Mary, algo tan grotesco que tengo un poco de simpatía por aquellos que decidieron chocar, antes que enfrentarse con él. Pero aún eso se torna insignificante comparado a lo que vi en la enfermería en Amirstar. 2 docenas de gurjas desgarrándose en pedazos entre sí, consumidos por la carnicería que habían infligido. No se debe pensar mucho en tales cosas, pero sirven para demostrar mi propuesta de la violencia infligida, recibida o simplemente observada. No solo pueden herir el cuerpo o la mente, sino que también el alma. Entiendo, entonces, esto significa que... Sí, y ya he reservado mi pasaje a la India. Incluso luego de tu experiencia con el tren hospital, esto parece ser mucho más peligroso. Oh, gracias, pero no necesito tus falsas preocupaciones. He escuchado cómo hablan arriba. Tú conoces esta obsesión aún mejor que yo. Solo quería dar mi testimonio. Por si eres asesinada por fantasmas. Sí, Lo comprendo. Gracias, Melanie. bien. Por cierto, ¿dónde está Sacha? Quería despedirme. ¿Perdón? Sacha, tu asistente. No la he visto hace mucho. No la has despedido, ¿no? No logro entender. Ella fue la que te trajo aquí. Ah, no. ¿Es otra Sacha? ¿Las coleccionas acaso? No, solo Sacha. Tú sabes de quién estoy hablando. Alta, cabello largo, anteojos. Estaba aquí la primera vez que yo vine. En abril, si no mal recuerdo, tuvimos una larga conversación sobre pubs No, embrujados. sí lo recuerdo, pero esa es Sacha. Ok. ¿Intentas manipularme o algo así? ¿Qué? No, ¿Te parece una broma todo esto? no, claro que no. Porque no estoy loca. Y esa no es la misma mujer que A yo ver, vi la no, otra no. vez. Sí lo es. Tú tienes serios problemas. Yo, no he hecho el seguimiento para el testimonio de Melanie. Solo puedo pensar en lo que dijo sobre Sacha. Tenía tanta seguridad. O sea, es Sacha. Obvio que es Sacha. Pero hay algo. Hay más de una cosa en los documentos que puede engañarte. No puedo simplemente ignorarlo. Tantas historias de cosas que aparentan ser lo que no son. Pero ¿por qué Melanie? Sí, ¿por qué? No importa. Necesito investigar más. Cuando vino Melanie, estaba revisando la caja de cassettes que me dio Basira, intentando decidir por dónde comenzar. Ahora creo tener una idea. Fin del suplemento.